A ver, seamos honestos. El examen oral de la unidad 4 puede ser una de las cosas más estresantes de la carrera, ¿no? Bueno, la idea acá es justamente esa, descifrarlo de una vez por todas. Vamos a meternos de lleno en qué preguntan, cómo lo hacen y, lo que es más importante, qué es lo que de verdad están evaluando. Y lo vamos a hacer usando la posta, la experiencia directa de quienes ya pasaron por ahí. Bueno, arranquemos. Todo, absolutamente todo, empieza acá, con el caso de Flavio, un nene de 4 años con síndrome de Down que llega a la consulta por, bueno, lo clásico, náuseas, vómitos y diarrea. Este es el punto de partida oficial, el caso que le dan a todo el mundo. Pero como ya vamos a ver, esto es solo la punta del iceberg. Entonces, ¿cuál es nuestra misión acá? Es simple. Vamos a cerrar esa brecha gigante que hay entre lo que dice el programa y lo que los relatos de los estudiantes nos dicen que de verdad pasa en la mesa. Vamos a usar esas experiencias para armar un mapa que sea mucho, mucho más fiel a la realidad del examen. A ver, el camino más común, el que casi todos empiezan a caminar, es el de la diarrea y la deshidratación. Es el corazón del caso de Flavio. Es la puerta de entrada más típica a la evaluación. Y acá tenemos una pregunta que es un clásico de clásicos para arrancar. No se trata solo de decir los nombres de los tipos de diarrea, ojo. Se trata de entender qué pasa adentro, la fisiopatología. O sea, ¿por qué una diarrea para si dejas de comer y otra no? Esa es una de las primeras pruebas para ver si estamos razonando o solo repitiendo. Y acá viene lo interesante. No es solo la tabla. Miren bien. La clave está en cómo está organizada. Fíjense en esta columna, sede con ayuno. Esto es oro puro. Es el detalle clínico que hace la diferencia. La osmótica y la malabsortiva, sí, ceden porque necesitan algo en el intestino para funcionar. Pero la secretora y la inflamatoria, a esas no les importa. Siguen y siguen. Este es el tipo de razonamiento fino que los profes quieren escuchar. Evaluar la deshidratación es obviamente fundamental. Esta lista no es para memorizar y recitar, es para entender. Estos son los signos clave que según las experiencias 2 y 8 hay que saber identificar y sobre todo explicar. No alcanza con decir pulso débil y taquicárdico. Hay que saber explicar por qué está así, qué nos está diciendo el cuerpo con eso. Son las piezas del rompecabezas que tenemos que armar. Y ahora, agárrense porque vienen las curvas. El examen no es una línea recta, para nada. De repente estás hablando de diarrea inflamatoria y ¡pum!, el profesor te lleva a la cascada de la inflamación en general. O como le pasó a un montón de gente, se olvidan por completo de la diarrea y se van para el lado de una posible lesión física. Hay que ser flexible. Es igual de probable, o a veces más, que el examen se vaya para el lado de las fracturas y la sospecha de maltrato. El caso de Flavio está armado a propósito para que se pueda leer desde varios ángulos. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo diferenciamos un accidente de un posible maltrato? Las claves, como siempre, están en los detalles. Una historia que no cierra, que es vaga, o, esto es clave, hematomas de diferentes colores, eso nos grita que las lesiones ocurrieron en distintos momentos. También es fundamental ver dónde está la fractura y, por supuesto, observar al niño. ¿Busca consuelo o está callado, asustado? Es una evaluación integral, mucho más profunda. Ok, ya vimos el contenido, los temas, pero ahora vamos a meternos en el cómo, porque al final del día el examen no es tanto una prueba de cuánto nos acordamos de memoria, sino de cómo pensamos. Están evaluando el método, el razonamiento clínico que usamos para desarmar un caso. La historia clínica, entonces, no es un trámite que hay que llenar, es nuestro mapa, la estructura de todo el examen. Varios relatos insisten en esto. Hay que saber jerarquizar. ¿Qué es lo más importante? Hay que diferenciar signo de síntoma, mirar los antecedentes, las consultas previas y, por favor, no olvidarse del carnet de vacunación. Es el esqueleto sobre el que construimos todo nuestro razonamiento. Y este punto es tan pero tan importante que se merece su propio espacio. El contexto socioeconómico de Flavio no es un dato de relleno, es central, es clave para el diagnóstico. Las condiciones en las que vive nos hablan directamente del riesgo que tiene de contraer ciertas enfermedades. Y para que no queden dudas, miren estas preguntas. Son las que más se repiten sobre el entorno del paciente. Los relatos lo confirman.
Van a preguntar si tiene acceso a agua potable, cómo es el sistema de cloacas, cómo es la casa. Esto no es chusmerío, es demostrar que entendemos que la salud de una persona no ocurre en el vacío. Hay determinantes sociales que son fundamentales. Bueno, muy bien. Ya desarmamos todas las piezas. Ahora vamos a hacer lo más importante. Vamos a juntarlas para armar una estrategia. Una estrategia clara, concreta, para ir a ese examen y aprobar. Si tuviéramos que resumir todo en 3 pasos, serían estos. 1. Dominar el eje central. Diarrea, deshidratación, los bichos, eso hay que saberlo sí o sí. Es la base. 2. Anticipar las ramas. Estar preparado para que la conversación salte a inflamación, a fracturas, a maltrato. Y 3. Estar siempre listos para responder al ¿y por qué? Y para terminar, un checklist de último momento. ¿Qué cosas no se nos pueden escapar? A ver, lo primero que se evalúa son los signos vitales, siempre. Hay que saber de memoria la diferencia entre una fractura accidental y una intencional, conocer los tipos de E. coli, la tétrada de la fractura, entender cómo se conecta la inflamación con la reparación de un hueso y, por supuesto, no olvidarse de las complicaciones. Tener estos puntos frescos es crucial. El examen de UP4 puede parecer un laberinto, es verdad, pero como acabamos de ver, tiene una estructura, tiene patrones, tiene una lógica. Y toda esta información, la de la gente que ya lo pasó, es un mapa increíblemente valioso. Así que la pregunta final ya no es qué hay en el examen. La pregunta ahora es, con este mapa en mano, ¿cómo va a trazar cada uno su propio camino para navegarlo con total confianza?